Bien, antes de proceder con o continuar con la nomenclatura de alquinos, que sería el siguiente grupo funcional, conviene detenernos un momento para analizar la representación de cuña aérea. La representación de cuña aérea me da a entender cómo están distribuidos en 3 dimensiones los átomos en torno a un átomo de carbono con 4 enlaces sencillos. Sí, ya sabemos que conforma un tetraedro, ¿sí? Los 4 átomos que están enlazados en torno a el carbono central, en este caso. La representación de cuña aérea parte de la premisa de que se forma un plano por medio de 3 átomos. Ese plano empata con el plano de escritura. En este caso, el plano de referencia sería el conformado por los 2 carbonos y el hidrógeno. Este plano. ¿Sí? Si lo veo desde arriba, habría un plano, repito, conformado por 3 átomos. Más aún, si somos atentos, veríamos que a la izquierda y a la derecha de dicho plano habría uno y otro átomo. En este caso, a nuestra derecha habría un átomo de oxígeno y hacia la izquierda un átomo de azufre, el de color amarillo. Bueno, pero decíamos, hacemos empatar el plano de escritura con respecto a ese plano formado por 3 átomos a su vez. ¿Cómo representamos en el papel esto en 3 dimensiones? El asunto es relativamente sencillo. Colocamos el carbono central y a los enlaces que están sobre el plano de escritura los indicamos mediante una línea continua. Aquí hay otro carbono, aquí hay un hidrógeno. En este caso vemos que hay un enlace carbono-azufre hacia el frente del plano de escritura. Eso lo vamos a representar mediante una cuña. Y eclipsado por el azufre, estrictamente hablando, estaría el oxígeno. Estrictamente hablando estaría eclipsado, pero le damos un ligero giro para tener una perspectiva y saber cuál es lo que está atrás del plano de escritura. En este caso, el oxígeno. ¿Cómo damos a entender que ese enlace carbono-oxígeno, en este caso, está atrás del plano de escritura? Mediante una línea punteada. Esto es esto. Ahora, también puedes darle otra perspectiva, no necesariamente tienes que poner lo que está delante o atrás hacia la izquierda, bien puede ser que lo visualices hacia la derecha. La idea es básicamente la misma. Colocamos al centro de nuestro tetraedro el carbono mediante líneas continuas, los enlaces que están sobre el plano de escritura. Aquí está el hidrógeno y el carbono, y en este caso el enlace carbono-oxígeno está hacia el frente y hacia atrás veríamos eclipsando por el oxígeno, eclipsado por el oxígeno el enlace carbono-azufre. Es la misma estructura en realidad. Pero repito, ¿qué nos da a entender la cuña? La cuña aérea, que ese enlace está hacia adelante del plano de escritura y la línea punteada, que ese enlace está hacia atrás. Las líneas continuas están sobre el plano de escritura. Esto sería esta visualización o esta representación en el papel. Esta sería con esta perspectiva. No deja de ser la misma estructura, pero sería con esta perspectiva. Bueno, esta representación de cuña aérea me va a permitir no tan solo visualizar cómo están distribuidos los átomos con respecto a un carbono individual, sino con respecto a estructuras un poco más complejas. Por ejemplo, tengamos la siguiente estructura. Un momento. Sí. Por ejemplo, en muchas ocasiones vemos que nos representan a ciclohexanos y observamos
cuñas. Esta estructura lo que me está dando a entender es que estos dos sustituyentes están hacia adelante del plano de escritura, o si no hacia adelante, están del mismo lado que con respecto al plano que forma el ciclo hexano. Estrictamente hablando, en realidad, el ciclo hexano no forma un plano. En realidad, el ciclo hexano tendría una estructura como esta. Y observamos que no forma, estrictamente hablando, con sus 6 átomos de carbono un plano. En realidad, si queremos ver un plano, este estaría conformado por únicamente cuatro carbonos. Un quinto átomo de carbono estaría hacia arriba de ese plano, de este plano conformado por 4 átomos de carbonos, y el sexto carbono estaría hacia abajo. No conforma en realidad un plano globalmente. Pero aquí lo interesante del asunto es, si tenemos dos sustituyentes, cualesquiera que estos sean, y esos sustituyentes están del mismo lado del pseudoplano del ciclo hexano, sería más o menos como esto. Esto lo que me da a entender, o podemos representarlo, es de esta manera. ¿Sí? En este caso, pero bien pueden estar adyacentes, o sea, juntos literalmente. En este caso, entre este sustituyente y este otro hay un carbono, sería este. Vemos que los dos están hacia arriba. Pero bien puede ser que lo represente los dos hacia abajo, ¿eh? Y en realidad sería lo mismo. No habría ningún problema. Es decir, que yo pongo a esto mediante una línea punteada y a este otro mediante una línea punteada. En realidad no deja de ser la misma estructura, porque lo único que estamos haciendo es visualizándolo de esta manera, como si los dos sustituyentes estuviesen hacia abajo. Pero lo importante es que estamos dando a entender que los dos sustituyentes están del mismo lado del ciclo hexano. En este caso hacia abajo, pero bien pueden estar hacia arriba. Para diferenciarlo de la otra posibilidad, cuando tenemos dos sustituyentes en torno a un plano, porque pudiese darse el caso de que tenemos igualmente un ciclo hexano. Este es otro ciclo hexano, pero vemos que a diferencia del caso anterior, un sustituyente está hacia arriba y el otro está hacia abajo. ¿Sí? Igual están siendo están carbono puenteando entre ambos sustituyentes, como en el caso anterior, pero ahora repito, los dos sustituyentes están en lados opuestos del ciclo hexano. ¿Cómo representamos a esta segunda estructura derivada del ciclo hexano? El asunto es relativamente sencillo, si hemos entendido la cuña aérea. En este caso, por ejemplo, visualizo que vamos a ponerlo arriba, está hacia arriba, ¿sí? Y entonces aquí veríamos una cuña aérea y el otro está hacia abajo. Lo visualizaríamos o lo representaríamos, perdón, de esta manera. Evidentemente, aquí sí, estas estructuras sí son diferentes, son dos compuestos muy distintos. Las propiedades físico-químicas de uno y de otro son bien diferentes. Esto sí ya es algo diferente a esto. Esto sí es lo mismo que esto. Para eso también me puede servir la cuña aérea. Ahora, cuando tenemos un plano de referencia, y se da la situación de que los dos sustituyentes están del mismo lado, se utiliza el término cis, sea que estén los dos hacia arriba, sea que estén los dos hacia abajo. Y cuando los dos están en lados distintos, a esto se le va a denominar trans. Muy similar a como analizábamos el doble enlace, en donde también se utiliza cis y trans para referirnos a cuando los dos sustituyentes iguales están del mismo lado del doble enlace, por decirlo de alguna manera, y que cuando los dos sustituyentes que son exactamente iguales están en lados opuestos con respecto al doble enlace. Pero repito, el cis y el trans, cuando tenemos doble enlace, únicamente se puede utilizar cuando los sustituyentes son exactamente iguales. ¿Sí? No así cuando tenemos un plano de referencia que se puede utilizar indistintamente, sea que son iguales, sea que sean diferentes. A lo que voy es, por ejemplo, aquí podríamos tener un metil y aquí podríamos tener un etil. No necesariamente tienen que ser iguales. Bueno, dicho lo anterior, entonces, sigamos ahora sí con la nomenclatura de
de alquinos. Bien, los alquinos son los hidrocarburos que presentan por lo menos en su estructura un triple enlace carbono-carbono. El nombre se deriva del alcano correspondiente. Lo que se hace es simple y llanamente cambiar la terminación ANO del alcano por la INO. ¿Sí? La terminación INO nos va a indicar que estamos en presencia de un alquino, de un hidrocarburo que por lo menos presenta, repito, un triple enlace. En este primer ejemplo vemos que se trata de un derivado de hexano, pero al tener un triple enlace carbono-carbono en el carbono 1, ¿sí? Comienza en el carbono 1, termina en el carbono 2, lo nombramos ETS1-ino. Con el número estamos haciendo referencia a el carbono en donde empieza el triple enlace. ¿Sí? Seguimos las mismas reglas que hemos manejado hasta el momento. Hacemos el corte en la consonante porque lo que viene a continuación es vocal. En este caso, por ejemplo, en el segundo ejemplo de esta diapositiva, observamos que es igualmente un derivado de hexano, pero con dos triples enlaces. El primero comienza en el carbono 1 y el segundo comienza en el carbono 3. En este caso, hacemos el corte en la A porque lo que viene a continuación es D. ¿Sí? Diino. Con esto estamos haciendo referencia a que hay dos triples enlaces. El primero en el carbono 1, el segundo en el carbono 3 de la cadena de 6. Hexa 1,3 diino. Bien. Cuando el triple enlace está como sustituyente, o sea, fuera de lo más importante, lo nombraremos como etinil. Recordemos que pierde la O cuando forma ya parte de algo más importante. Lo mismo que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Por ejemplo, recordemos otros grupos alquilo, ¿no? Metilo cuando está aislado, pero le quitamos la O cuando forma parte de algo más importante y lo nombramos simplemente como metil. No lo nombramos como metilo. En este caso, la idea es la misma. Etinilo, si estuviera aislado como está representado en la parte superior de la diapositiva, pero esto en realidad no puede existir. Es altamente reactivo, altamente inestable, así como está. Se tiene que unir a algo para estabilizarse. En este caso, en este ejemplo, estamos uniéndolo o vemos que está uniéndose a un ciclohexano. ¿Cómo nombramos a este compuesto entonces? Como etinil ciclohexano. Simplemente. No es necesario indicar 1-etinil. Se sobreentiende que el único sustituyente en torno al anillo de 6 es el etinil. Entonces, simplemente etinil ciclohexano. Y es lo que estamos observando en la parte inferior de la diapositiva, ¿no? La cadena más importante es, en este caso, la de 6 carbonos que está formando el anillo. La otra cadena es nada más de 2 carbonos. Seguimos las mismas reglas que hemos manejado hasta el momento, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Aquello que contenga más átomos de carbono. Si tenemos que decidir entre una cadena o un ciclo. ¿Sí? Lo mismo que hemos ya realizado hasta el momento. Bien, pasamos con cicloalquinos. Los cicloalquinos, como bien podemos intuir, son los ciclos que presentan por lo menos en su conformación o en su estructura, perdón, en su estructura un triple enlace carbono-carbono. El más pequeño de los cicloalquinos es el conformado por un anillo de 8 carbonos. ¿Sí? Recuerden que el triple enlace carbono-carbono, la hibridación sp, forza a que haya 4 átomos colineales, 4 átomos en línea, no 2. Aquí hay un carbono, aquí también habría otro carbono, un CH2 y aquí otro CH2. Forza, repito, a que haya 4 átomos colineales. ¿Sí? O sea, forman una línea y por tanto el más pequeño de los cicloalquinos estará conformado por 8 carbonos. Bien. Perdón. Bueno, procedemos a realizar en los dos primeros ejercicios, ¿no? Es más difícil siempre nombrar las estructuras que una vez que tienen el nombre, elaborar la estructura. Veamos entonces cómo nombrar a estas dos estructuras. Tomen nota, por favor.
Le recomiendo pasar estas estructuras que están en forma semidesarrollada a línea quebrada. Es más fácil de nombrarlas. Bien. Veamos entonces cómo nos queda el nombre de las estructuras indicadas. Yo ya las pasé a línea quebrada. Las premisas son las mismas que hemos manejado hasta el momento. Localizas la cadena que incluya a lo más importante. En este caso, lo más importante es el triple enlace. Le das el menor número posible a lo más importante. En este caso, por tanto, comenzaremos por el lado izquierdo. Bien, se trata de un derivado de etzino. Para ser más precisos, ETS2-ino. En el carbono 4 y en el carbono 5 vemos que tenemos a metilos, 4,5-dimetil. Y es todo lo que tenemos. El nombre, por tanto, nos quedará entonces como ya globalmente como 4,5-dimetil ETS2-ino. Veamos la segunda estructura. Vemos que hay un sustituyente de tipo cicloalquilo y un triple enlace. Lo más importante en este caso será el triple enlace. Le damos el menor número posible. Bien, se trata de un derivado de pentino, para ser más específicos, de pen 1-ino. En el 5, en el carbono 5 del pen 1-ino, tenemos a un ciclopropil. Y es todo lo que tenemos. Entonces, el nombre de la estructura observada será 5-ciclopropil pen 1-ino. Y ya está. Bien. Seguimos. Pasamos con hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos tienen como compuesto de referencia el benceno. Aquí estamos representando en línea quebrada a el benceno. Este compuesto es altamente tóxico, altamente carcinogénico. ¿Sí? De hecho, es casi una característica de los aromáticos el ser altamente tóxicos. El antraceno y el fenantreno, por ejemplo, están presentes en los cigarros. ¿Sí? Buena parte de la alta carcinogenicidad de el cigarro de andar fumando se debe precisamente a la presencia de estos compuestos, benceno, antraceno y fenantreno. Bueno, el nombre de aromáticos se debe a que el benceno
y en general los compuestos de corte aromático como el antreceno y el fenantreno, pero sobre todo el benceno, tienen un olor característico. No encuentro una similitud para que ustedes tuviesen en su habitualidad una sustancia que les pudiese servir de referencia. ¿Sí? En este caso no, desgraciadamente no tengo una referencia para ustedes, pero conviene mencionar que su nombre, repito, se debe a el aroma característico del benceno por principio. Bueno, conviene igualmente recordar aquí en adelante a los nombres de tres, por ejemplo, de tres compuestos derivados del benceno que son muy importantes y que nos van a poder ayudar para nombrar estructuras un poco más complejas. El tolueno, que no es otra cosa que un benceno con un metil. ¿Sí? El gileno o metagileno. El prefijo, bueno, la letra M en cursiva lo que me da a entender es meta. En un momento más vamos a ver, es un sistema de nomenclatura que se utiliza presente para derivados de aromático cuando tenemos únicamente dos sustituyentes en torno al anillo. ¿Sí? El orto meta para se puede utilizar cuando tienes dos sustituyentes en torno al anillo. En este caso tenemos dos metilos uniéndose a un anillo aromático. En nomenclatura sistemática diríamos que están en posición 1 a 3, es decir, suponiendo que este es el carbono 1, 2, 3, bueno, pues esto es meta. Si está en posición 1 a 4, sería para. Por ejemplo, aquí vemos que la letra minúscula P, se pronuncia como paracimeno. ¿Por qué para? Porque está en posición 1, 4, suponiendo que este es el carbono 1, 2, 3, 4. Bueno, pero ahorita lo vamos a ver un poco más detalladamente. Decíamos que es conveniente recordar tres estructuras o el nombre de tres compuestos importantes, que es el tolueno el primero, el gileno o metagileno y el estireno. El estireno tiene esa importancia debido a que es un monómero de un polímero muy empleado todavía ahora, el poliestireno. ¿Sí? Noten que es un etenil uniéndose a un benceno. Bueno, a un anillo aromático, quiero decir. El primer sistema de nomenclatura que podemos aplicar para aromáticos únicamente se puede utilizar cuando tenemos dos sustituyentes uniéndose a el anillo aromático. Decíamos, cuando supongamos que este es el más importante X, cuando el segundo está uniéndose en posición 2 con respecto al 1, es decir, 1, 2, podemos nombrarlo como 1,2 o bien orto. No se escribe totalmente el término orto, únicamente se indica mediante la O en cursiva, aunque se pronuncie orto. Cuando el segundo sustituyente está en posición 3 con respecto al primero, 1, 2, 3, se le puede indicar como meta, igual como M en cursiva, M minúscula en cursiva. Y finalmente, cuando tenemos el segundo sustituyente en posición 4 con respecto al primero, y eso es porque veamos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Se le puede también nombrar para. Por ejemplo, vemos que aquí tenemos en torno a este anillo de benceno dos sustituyentes de tipo alquilo. Aquí tenemos en la parte superior tenemos a un etil y en la parte inferior tenemos a un propil. ¿Por qué numeramos por acá? Recuerden, pues, en igualdad de importancia, porque finalmente los dos grupos alquilos son de igual importancia, pues nos vamos por el orden alfabético, ya que los dos carbonos del benceno están monosustituidos. De hecho, no podría ser de otra manera. ¿Sí? Entonces, como quiera que sea, este va a ser el carbono 1 porque este alquilo tiene un nombre que comienza con E, a diferencia de este grupo alquílico que comienza con P. Es por eso que este es 1. Así pues, entonces será 1 etil, 4 propil, benceno. Y es lo que estamos observando aquí. 1 etil, 4 propil, benceno. Bien, pero podríamos hacer uso, si es el caso, también se puede utilizar, si es el caso, decíamos, con la nomenclatura tradicional, por decirlo de una manera, la ortometa para. Primero identificamos en este ejemplo a la estructura fundamental. Vemos que es un estireno, un anillo aromático que tiene uniéndose, un anillo de benceno que tiene uniéndose un etenil. Esto es el estireno. Recordemos la diapositiva que estábamos viendo anteriormente. La diapositiva aquí está ilustrada. Esto es el estireno.
Bueno, partiendo del hecho de que esto es estireno, vemos que esta estructura sería un derivado de estireno. En posición 4, esto sería el carbono 1, 2, 3, 4, tenemos a un etil, pudiendo entonces nombrarlo como 4-etilestireno. Pero también podrías usar los orto, meta, para, los prefijos orto, meta, para. Entonces, aquí está orto, meta, para. Entonces, podrías también nombrarlo como para-etilestireno. Cualquiera de las dos opciones sería correcta. En este caso, vemos que estamos utilizando la nomenclatura sistemática, ¿no? 4-etilestireno. En la posición 4, con respecto a la 1 del estireno, o sea, este sería el carbono 1, 1, 2, 3, 4, tenemos a el grupo alquilo etil, etilestireno, 4-etilestireno. Porque podría darse el caso de que pudiese estar en la posición 2, ¿eh? Si es la que estás pensando, ¿por qué 4? Bueno, pues porque si estuviera aquí el etil y no en el 4, en el carbono 4, tendríamos que nombrarlo como 2-etilestireno. También podría darse el caso de que lo nombramos como 3-etilestireno. Ahora, si estás pensando, ¿por qué no nombrarlo como 5-etilestireno? No, eso no sería 5-etilestireno, eso sería 3-etilestireno, porque la numeración sería 1, 2, 3. Bueno, seguimos. Un punto importante y que conflictúa mucho al principio en cuanto a nomenclatura de aromáticos. Contrario a lo que uno pensaría, cuando el benceno está como sustituyente, no se le nombra bencil o bencilo en todo caso, ¿no? Si estuviera aislado, pero se le quita la O, uno pensaría eso, ¿no? Por analogía con lo que hemos visto hasta el momento. Pues metil, derivado de metano, se le quita la O y lo nombramos metil. El butil, butilo, porque tendría 4 carbonos, derivado de butano, como sustituyente le quitamos la O y lo nombramos simplemente como butil. Y uno pensaría, entonces benceno, pues bencilo, le quitamos la O y la nombramos como bencil. No, el asunto no es así. Resulta que no. El bencilo es otra cosa y ahorita lo vamos a ver. Resulta que el fenilo es el nombre que se le debe de dar a el benceno cuando está como sustituyente. Las premisas que aplicamos en este ejemplo son las mismas que hemos ya utilizado hasta el momento. Localizas lo más importante. Aquí la cadena es de 6 y la cadena, y la cadena que no es cerrada, vamos a ver cuántos carbonos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, tiene 9 carbonos. Es un derivado de nonano. Por tanto, lo más importante es la cadena. Numeramos por la izquierda para darle el menor número posible. Entonces, 1, 2. En el carbono 2 de la cadena de 9 tenemos a un fenil. Le quitamos la O. Recuerden la premisa que ya hemos manejado hasta el momento. Fenilo cuando estuviese aislado, sin formar parte de algo más importante, pero cuando forma ya parte, cuando ya se une a algo, le quitamos la O, ¿sí? Y lo nombramos como fenil. Entonces vemos que en el carbono 2 tenemos a un fenil. Por tanto, sería 2-fenil, ¿sí? Y como es un doble, estamos viendo que hay un doble enlace en el carbono 3 de la cadena de 9, non 3-eno. Nos quedaría entonces globalmente el nombre como 2-fenil non 3-eno. Y es lo que estamos viendo aquí. 2-fenil non 3-eno. Bien. Sí conviene hacer la aclaración porque esto, aquí vemos lo que se denomina como bencilo. Si le quitas la O, el bencil es un anillo aromático que tiene puenteando entre el benceno y lo más importante, un metileno, un CH2. Esto es el bencil. No es como uno pensaría en un primer momento el anillo aromático simplemente como sustituyente, no. El bencilo contiene entre el anillo y la cadena más importante a un metileno, un CH2. Recordemos que en química orgánica una línea ondulada me representa una cadena de mayor importancia. Una cadena genérica, ¿cuántos carbonos? Cuantos sean necesarios, pero lo importante es que esa línea punteada es una cadena que es más importante que, en este caso, el sustituyente bencil. ¿Sí? Bueno, aquí estamos representando otros sustituyentes. ¿Sí? Quizás el que también es muy útil de recordar es el paratolilo. Noten que ahora uniéndose a la cadena más importante, a la estructura más importante, está un benceno, pero en posición para tiene un CH3, un metil.
Esto globalmente es el paratolilo. Bueno, veamos entonces. Hay que nombrar a estas estructuras. Tengan a bien tomar nota de las estructuras, perdón, y en un momento más procederemos a nombrarlas. Bien, veamos. Observamos que en torno al anillo de benceno hay 3 sustituyentes de tipo metil, ¿sí? Entonces, los 3 son de igual importancia para la yupa, por tanto no me sirve como criterio de diferenciación. Vemos que igualmente no nos queda más que monosustituidos, o sea, los carbonos del benceno no pueden estar más que monosustituidos, ¿sí? Y por tanto nos vamos entonces para darle el menor número posible o hallar la combinación que nos permita, ¿sí?, darle el menor número posible a los 3. Y observaríamos que la única opción que tendríamos que cumple con eso sería esta, 1, 2, 3, 4, ya que cualquier otra opción daría una mayor combinación numérica que esta. Por ejemplo, si numeras por aquí 1, 2, 3, el segundo metil sería 3, en cambio aquí es 1, 2. Si te vas pensando que, pues entonces vamos a numerarlo por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Al tercer metilo le tocaría 5, no 4. Esta es la menor combinación numérica posible. Bueno, pues entonces nos queda como 1, 2, 4, trimetil, benceno. Bien, veamos este otro compuesto. Vemos que igualmente tenemos 3 sustituyentes, 2 metilos y un etil. Por tanto, puesto que los 3 son de igual importancia yupa, no nos sirve como criterio de diferenciación la importancia. Vamos por el orden alfabético. Entonces, este es etil, este será el 1. Y entonces me da lo mismo numerarlo por la derecha que por la izquierda, porque la combinación sería exactamente la misma, ¿no? 1, 2, 3, 3, 4, 5, o sea, 3, 5, que del otro lado, 1, 2, 3, 3, 5, 3, 5 dimetil. Nos queda como 1 etil, porque es lo más importante, bueno, es lo que va por orden alfabético, 1 etil, 1, 2, 3, 4, 5, entonces es 3,5 dimetil y al final lo más importante, benceno. Seguimos las mismas reglas que hasta ahora ya hemos observado. No hemos cambiado nada. Bueno, seguimos. Pasamos con el otro, vamos a ver. Hay que nombrar, tenemos más ejercicios. A ver, procedan, por favor, tengan a bien copiar estas estructuras y procederemos a nombrarlas.
Bien, veamos entonces. Son estas tres estructuras. Vemos que en torno al anillo aromático hay 6 sustituyentes. Las premisas son las mismas. El orden, la prioridad yupa no nos ayuda porque vemos que los 6 grupos sustituyentes son alquilo. Nos vamos por el orden alfabético. Y bajo esa lógica, entonces, vemos que aquí tenemos 2 etilos y habría 4 metilos. Por tanto, la numeración va 1, 2, 3. Bien, entonces nos queda como 1,3 dietil tetrametil benceno. Este nombre para la primera estructura que estamos ilustrando. Bien, pasamos con la segunda estructura, esta estructura, la que está hacia el centro de la hoja. Bien, a diferencia del caso anterior, aquí tenemos únicamente 4 sustituyentes. 2 etilos. Aquí tenemos a un propil y aquí un metil. Por tanto, el orden será 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya que la M va por delante de la P. Bien, nos queda entonces el nombre de esa estructura como 1,3 dietil 4 metil 6 propil benceno. Bien, pasamos entonces con el siguiente grupo funcional que son los derivados de halógeno. Recordemos que la familia de los halógenos no es otra cosa que la familia 7A, es decir, flúor, cloro, bromo e yodo. Genéricamente se representa mediante la letra X mayúscula, si queremos dar a entender un halógeno. Hay algunos nombres en común que sería conveniente recordar de aquí en adelante. Sí, quizás el más popular de estos 4 sea el cloroformo, que no es otra cosa que un carbono con 3 cloros uniéndose a él. ¿Sí? Igualmente se aplican algunos nombres comunes para los derivados de halógeno. Por ejemplo, tetracloro de carbono. Lo que nos da a entender es de que uniéndose al carbono hay 4 cloros. ¿Sí? La fórmula genérica de un tetraaluro de carbono sería CX4. Bueno. Interesantemente, los halógenos tienen igual importancia que los alcanos. Queremos decir con esto entonces que son de menor importancia que los alquenos y los alquinos. ¿Sí? Los halógenos, repito, se consideran como o de igual importancia que los alcanos, que los grupos alquilo. De tal manera de que, por ejemplo, en esta primera estructura, primero localizamos la cadena que incluye lo más importante. El bromo y el metil, estrictamente hablando, tienen igual importancia. Numeramos para darle el menor número posible. Y es por eso que comenzamos por la izquierda. 1, 2. Nos queda como 2 bromo, 3 metil hexano. Lo escribimos pues en orden alfabético y al final lo más importante, la cadena de 6. Vemos en este caso, en el segundo ejemplo, una situación distinta. Tanto el bromo como el metil tienen igual importancia yupa. Nos vamos por el orden alfabético. Y es por eso que comenzamos nuevamente por la izquierda, para darle al bromo el menor número posible, ya que la B va por delante que la M en orden alfabético. Y es por eso que numeramos, repito, en este caso, por la izquierda. 1, 2, etcétera. ¿Sí? Bien. ¿Cómo nombrar a los derivados halogenados cuando la estructura principal es un ciclo alcano? El asunto es muy similar. ¿Sí?
Vemos que en este caso el derivado de ciclohexano tiene 3 sustituyentes, 2 cloros y un bromo. Este va a ser el carbono 1 del ciclo de 6 porque está doblemente sustituido. 1, 1, 2, 3. Repito, este carbono será el número 1 porque está doblemente sustituido. Está más sustituido que este carbono que únicamente contiene un bromo. Por eso es que este es el 1, el otro es el 3. Pero no olviden que se escribe en orden alfabético, independientemente del número que le anteceda al sustituyente. En este caso, 3 bromo, 1, 1 dicloro, ciclohexano. Bien. Decíamos que cuando tenemos un doble o triple enlace, resulta que el doble o triple enlace tiene mayor prioridad que el halógeno. ¿Sí? De ahí que en este caso se enumere por la izquierda para que sea 1, 2 y le toque el número 2 a el derivado de alqueno y no por la derecha, ya que si fuera por la derecha la numeración le tocaría el número 3. Iniciaría, quiero decir, el doble enlace con el carbono 3. Terminaría en el 4. Es por eso que numeramos por la izquierda. 1, 2, de ahí que sea un pen 2-eno. Observemos que la cadena es de 5 carbonos. Ay, perdón. Observemos, perdón, que la cadena es de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, en el carbono 4 está el fluoro pen 2-eno. Como tenemos un doble enlace, existe la posibilidad de que haya isomería EZ. En este caso, de hecho, sí existe. Vemos que con respecto al plano del doble enlace, están en posiciones en lados opuestos del plano del doble enlace, tanto el metil como bueno, más bien como este otro carbono. Sí, porque lo que hacemos, recuerden que en los descriptores EZ es comparar lo que está uniéndose directamente al doble enlace. ¿Sí? Entonces, este carbono es más importante que el hidrógeno que estaría aquí implícitamente, e igualmente este carbono es más importante que el hidrógeno que estaría aquí. Como quiera que sea, los más importantes sustituyentes estarían en lados opuestos del doble enlace, de ahí que sea E. Bien, veamos el segundo ejemplo, en donde vemos que tenemos que elegir la cadena que incluya al triple enlace y al mismo tiempo al bromo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es una cadena de 7, de ahí que sea et1-ino. El triple enlace está o comienza en el carbono 1 y termina en el 2. En la posición 3 tenemos a esta cadena que es propil, 3 propil. Finalmente en el carbono 7 tenemos al bromo. Recuerden que lo más importante se indica al final y que lo demás en orden alfabético. De ahí que sea 7 bromo, 3 propil, et 1-ino, sin importarnos el número que le anteceda. Bien, veamos este otro ejemplo. Lo más importante es el doble enlace por sobre los halógenos. Entonces numeramos como 1, 2, 3, 4. Difluoro, ciclohexeno. Noten algo interesante. ¿Sí? Aquí se puede omitir la posición del doble enlace. Se da por entendido que comienza en el carbono 1 con respecto al 3 y 4 en donde se encuentran los fluoros. Bien. Veamos este cuarto ejemplo en donde observamos que es un derivado de benceno, bromo y cloro. Los dos son de igual importancia, entonces nos vamos por el orden alfabético. 1 bromo, 2 cloro. O bien, tomando en cuenta que esto es lo más importante, podemos decir que está en posición 1, 2, es decir, orto. De ahí que también aplique este nombre, orto, bromo, cloro, benceno. Es decir, en posición orto con respecto a el bromo se encuentra el cloro, uniéndose ambos a un anillo de benceno. La misma mecánica para esta otra estructura. Primero ubicamos que se trata del tolueno. Recuerden que el tolueno no es otra cosa que un anillo de benceno que tiene uniéndose un metil. Esto sería globalmente el tolueno. En posición para, o en posición 4, si lo quieres entender, 1, 2, 3, 4 está el bromo. De ahí que podamos nombrarlo como 4-bromotolueno o bien para-bromotolueno, siempre y cuando te quede claro de que esto es el tolueno. Bueno. Hay otra manera de nombrarlos por grupo funcional, pero no es muy adecuada. ¿Sí? Fluoruro de butilo.
cloruro de metilo. Es decir, se deriva de la terminología que utilizas en química inorgánica, uro, como si el anión cloro, cloruro en este caso, se uniese al metilo. Bueno, pero repito, no es muy recomendable utilizar esa nomenclatura. Ahora, cuando una estructura carbonada tiene todos los hidrógenos sustituidos por halógeno, se puede utilizar el prefijo perc. Pero repito, ojo, cambiaste o sustituiste o están sustituidos todos los hidrógenos por el halógeno correspondiente. Es decir, nota que en esta estructura ya no tienes ningún hidrógeno. Ninguno. Es una cadena de 4 carbonos, perfluorobutano. Lo que estás dando a entender con este nombre es que es una cadena de 4 carbonos lineal y que tiene solamente fluoros uniéndose a dichos 4 carbonos. Lo mismo aquí, perclorobenceno. Nota que ya no tienes hidrógenos en torno al anillo de benceno. Sustituyó todos sus átomos de hidrógeno por cloros. Bueno. Escribe el nombre de las estructuras ilustradas. Bien, tengan a bien copiar las estructuras y nombrarlas. Copien las estructuras y nómbrenlas. Bueno, veamos. Ya he transcrito las estructuras que estaban en un principio en la diapositiva. Déjenme ajustar la distancia focal. Y procedamos a nombrarles. Bien, vemos que tenemos un alqueno y un halogenuro. Lo más importante es el alqueno. Por tanto, numeramos 1, 2, 3, 4. Nos queda entonces como 4 yodo, ¿sí? Ciclo, etzeno. Se da por entendido que la posición del doble enlace está o empieza en el carbono 1. ¿Sí? 4 yodo, ciclo, etzeno. Veamos esta segunda estructura. Vemos que tenemos 3 halógenos y un metil. Los 4 son con igual importancia yupa. Habrá que entonces encontrar la combinación que nos permita darle el menor número posible a los sustituyentes. Aunque en este caso, de hecho, en realidad quizás sea conveniente más bien observar el orden alfabético, porque si esto es metil y esto es bromo, habrá entonces que darle prioridad a la numeración que nos permita darle no tan solo el menor número posible, sino también en la medida de lo que se pueda, que el término bromo anteceda al metil. La única opción que podríamos contemplar con esas características sería 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces nos quedaría como 1, 3, 5, tribromo, ¿sí? 2 metil. Recuerden que el prefijo numeral no entra dentro del orden alfabético. ¿Sí? 1, 3, 5, tribromo, 2 metil, benceno. Bueno, finalizamos entonces
con la estructura ilustrada, numeramos 1, 2, 3, 4. Bien. Tenemos entonces que es un 2-cloro, 2-metil, butano. Y ya está. Bien. Y es eso. Ahí. A ver, permítanme, déjenme ver qué es lo que sucedió. Ah, ya es el final de la presentación, de esta primera presentación.